señor doctor Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha. El compendio de estas demandas, ¿usted nos podría ofrecer cuáles son las aspiraciones fundamentales, los propósitos, pero también los mandatos? Porque esto tienen que asumir ustedes como autoridades seccionales, como un mandato de los pueblos, especialmente de las zonas rurales de nuestra jurisdicción provincial. Así es que, gracias, Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias por estar invitación, aquí. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes. Tal vez quisiera explicar el porqué del mandato 4. Nosotros obviamente creemos que la democracia no se inicia ni se termina con un voto, que hay niveles de participación que tienen relación y profunda con el ejercicio de los derechos ciudadanos, que va más allá de elegir la representación política en una elección y que tienen que ver con la participación en procesos de planificación, que tienen que ver con la participación en procesos de decisión de inversión, que tienen que ver con participación en lo que es el seguimiento de la obra pública y obviamente en la rendición de cuentas. Nosotros tenemos una ordenanza y un sistema de participación ciudadana en la provincia de Pichincha que recoge todo esto y mucho más, y que permite que los hombres y mujeres en la provincia de Pichincha, su voz y su pensamiento sean tomados en cuenta en todo este proceso que digo, desde planificación hasta la decisión de la inversión. Y no es la primera vez que plasmado en las 8 temáticas que han analizado en 8 reuniones, precisamente. Sí, así es. Y no es la primera vez que lo hacemos. Recuerde usted que para la constituyente nosotros hicimos el primer mandato, el mandato 1, donde se reunieron más de 480 organizaciones, creo que fueron 484, y miles de ciudadanos. Por 2 días trabajamos en el Hotel Quito, recuerdo, donde generamos mesas de diálogo donde supuestamente estaban los contrincantes, los contradictorios. En una mesa estaban los empresarios de un lado y en el otro lado estaban los sindicatos, estaba la FEGUE, estaban los rectores, estaban organizaciones políticas, sin distingo ninguna naturaleza, y trabajamos buscando los consensos y logramos identificar consensos y logramos obviamente identificar los disensos. Y ese pensamiento del pueblo pichinchano fue entregado al presidente de la constituyente en ese momento, Alberto Acosta, para que sea tomado en cuenta en la construcción de la Constitución. Y créame, fue satisfactorio de saber de que muchas de las cosas que el pueblo de Pichincha lo señaló como un mandato fueron tomados en la Constitución. Un referente prácticamente para el resto de provincias. Nosotros creemos que debe construirse colectivamente el futuro. Y obviamente desde ese mismo proceso mismo, desde las leyes hasta, repito, la inversión debe tener una participación ciudadana. Y ese cuarto mandato, porque hemos hecho 3 más, el segundo tuvo que ver con visiones municipalistas en relación al COTAG, donde querían un poco dejar de lado a los gobiernos intermedios, y nosotros hicimos todo un diálogo nacional en relación a eso, sobre la necesidad de los gobiernos intermedios. Cuando los intereses superan a los cantones, superan a las parroquias, un nivel de gobierno tiene que asumir cuando hay competencias de orden territorial, no sectorial, como la gestión ambiental, como el tema del fomento productivo. Eso compete a todo el territorio, no solamente un sector. Ese mandato también fue entregado al COTAG y fue tomado en cuenta. El tercer mandato, el de la ordenanza de la participación ciudadana, no podía ser de otra manera, y este que tiene que ver con 2 temas fundamentales, el cuarto. Nuevamente está en palestra y acabamos de pasar el hábitat. Usted tuvo también la cortesía de invitarme a hablar sobre el tema del hábitat, y señalábamos cómo las agendas urbanas deben contener por obligación la articulación con lo rural, si no, no es una agenda de desarrollo. Correcto. Y que obviamente es necesario profundizar los gobiernos intermedios para que velen por la integralidad del territorio. Un territorio se compone de cantones, un territorio se compone de parroquias, un territorio se compone de asentamientos humanos, y evidentemente este territorio, que en nuestro caso son las provincias, debe tener un gobierno que sea capaz de garantizar la articulación de las políticas nacionales hacia lo local y desde lo local hacia lo nacional. Es un equívoco histórico el hecho de pensar que las migraciones del campo-ciudad, del campo a las ciudades, es una realidad con la que todos debemos cruzarnos de brazos en pensar, en cambio, en nuestro entorno, en el que nos da el alimento. El alimento. ¿De dónde viene el agua? Exactamente. Y entonces ahí creo que exageramos la nota en la construcción. En hablar solamente de la ciudad, y una ciudad que deba
en este caso conformarse para poder receptar esa migración. No, si lo correcto es garantizar los derechos de los hombres y mujeres en la totalidad del territorio para evitar la migración. La gente viene ¿por qué? Porque no tiene trabajo. La gente viene ¿por qué? Porque quiere estudiar lo que no se le puede brindar en el sector rural. La gente viene por determinadas esperanzas que no son cumplidas ahí en el sector rural. Si garantizamos los derechos en el sector rural, la migración se va a detener. Entonces, y si yo le pido que analicen el sábado, ¿qué le digo? La dimensión del retorno de la gente que vino a las ciudades es mínimo. Que vuelva al campo. Es mínimo. ¿Por qué? Entonces han fracasado las entidades republicanas, las prefecturas, los gobiernos seccionales, las juntas parroquiales. Vea lo que pasa en Pichincha. Voy a ponerle solo un ejemplo. Pedro Moncayo. Pedro Moncayo tiene un excelente alcalde, con muy pocos recursos, que lo que garantiza son las necesidades básicas insatisfechas básicamente en el sector urbano. Sus 4 parroquias rurales no tienen agua potable. Sus 4 parroquias rurales no tienen alcantarillado. El 75% de su población vive en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Eso es lo que nos obligaría a tener consignas únicas donde trabajemos gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, gobierno parroquial, en conjunto para superar problemas de esta naturaleza. Eso ha logrado persuadir el alcalde que usted felicita en su compromiso. Trabajamos conjuntamente, pero falta muchísimo por hacer. Este tipo de cosas que no le va a alcanzar la plata al alcalde de Pedro Moncayo deberíamos conjuntar, deberíamos unir los esfuerzos y ver cómo golpeamos a ese mal que parece endémico en esa zona donde no se supera la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Esa es una discusión que ya se tomó en estas mesas que he mencionado, y usted las ha mencionado también con acierto, que son 8 mesas de carácter territorial y 11 mesas temáticas. Y lo segundo, que es fundamental, estamos en un proceso electoral y nosotros creemos que igual la voz del ciudadano y ciudadana de Pichincha, su pensamiento debe ser tomado en cuenta por los candidatos. Y sus interrogantes deben ser solucionados por los candidatos y sus propuestas deben ser tomadas también en cuenta por los candidatos. No solamente para la presidencia. Pensamos que también los candidatos a la Asamblea tienen mucho que decirle a la población de Pichincha frente a sus inquietudes y frente a sus proposiciones. Señor prefecto, el sector productivo es el primero en ser tomado en cuenta. Y a mí me sorprende gratamente, por ejemplo, que ustedes hayan construido mesas del cacao, mesas de la caña de azúcar, mesas del café, de la leche, etcétera, mesas de la leche. ¿Qué tratan en esas mesas? Problemas y soluciones, porque eso es lo otro. A ver, no problemas, es solamente ¿cuáles y soluciones? Para ver cómo camino. Vamos con la leche. El tema de la leche. El tema de la leche tiene un problema de precios y tiene un problema anclado a la calidad de la leche. Si la calidad de la leche no es la adecuada, las transnacionales y los sectores, ciertos sectores industriales, no todos, ciertos sectores industriales imponen los precios. Nosotros lo que queremos... Hay otro tipo de sectores referentes en cuanto a buenas prácticas. Sí, que están trabajando en las mesas permanentemente, que están haciendo transferencias tecnológicas. Un ejemplo lindo, una asociación de productores lecheros, hicimos una mesa donde estaba el pequeño productor de cayambe de 6-7 vacas y donde estaba en el otro lado el que podía tener de pronto o no sabía cuántas cabezas de ganado tenían. Y la propuesta del grande fue hacer una transferencia tecnológica para que el pequeño pueda mejorar la calidad de la leche y no tenga, en este caso, la imposición del precio. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Y cómo solucionarlos? Pues evidentemente debe haber una política donde se garantice que a través del laboratorio, nosotros desde el gobierno de la provincia de Pichincha lo estamos haciendo, se garantice el nivel de calidad de la leche y por lo tanto el precio justo de la leche, sin imposiciones, sino simplemente reconociendo todo el esfuerzo. Pero aquí es una ruta colectiva, el grande, el mediano, el pequeño, donde se comprometen dependiendo de lo que haya con responsabilidades claras hacia avanzar en esa agenda colectiva. ¿Cuáles son, podría usted ser tan amable en identificar las áreas cacaoteras y cafetaleras? En la provincia de Pichincha, obviamente. La cacaotera específicamente está en Puerto Quito, en la zona de Puerto Quito, y tenemos un café en el occidente, pero específicamente en Puerto Quito. Y tenemos el café fino, ¿no? El café de fino de aroma, o sea, es el mejor café, de exportación. Tenemos hasta una ruta de cacao, que sería bueno invitarle a Gonzalo a que vea, donde se visitan quintas y usted conoce desde los diversos tipos de cacao hasta el consumo de un chocolate y muchos productos derivados del cacao.
La zona del café básicamente esto es desconocido, ¿no? Esto es lamentablemente desconocido. Se trabaja con agencias turísticas. Ya. Y increíblemente hay más turistas extranjeros que nacionales. Ojalá el nacional siga entendiendo que lo que tenemos en nuestro país es de alta calidad y es hermoso. ¿Por qué usted ha sido sensible en configurar mesas de género? ¿La mujer está presente en estos procesos? Sí, obviamente. O sea, cuando se habla de la equidad de género y se habla de la transversalidad, para mí es un cuento. Nunca se cumple. O sea, habla de transversalidad, sí, pues transversalidad y ahí se queda. Hacemos una mesa no sobre el tema de mujeres, sobre el tema de la equidad de género, porque creo que todavía sigue habiendo esas diferencias terribles, esas desigualdades, esas inequidades, y por lo tanto es fundamental el tema de género tomarlo en cuenta en todas las acciones de planificación y obviamente de aplicación de las políticas en el territorio. Menciono un ejemplo también de los que se han tomado ya como problemas en las mesas. El tema de los jóvenes que se quedan sin universidad. Es una buena cantidad de jóvenes que se quedan sin universidad y la gente reclama qué hacer con eso. El gobierno ha señalado la conformación y la construcción de institutos técnicos, pero todavía no están funcionando ni en el número ni en lo que se debería hacer. Entonces, eso es otro punto que también están exigiendo que debería manifestarse los candidatos en relación a qué hacer con estos jóvenes que se quedan sin universidad y que evidentemente no los podemos dejar al margen del conocimiento. Hablar sobre el tema de los diferentes niveles de calidad de la educación. El sector rural, nuestros muchachos llegan acá, entran en el proceso de competencia y en procesos de desigualdad. Todavía no tenemos los niveles de educación igual. Eso también hay que tomarlo como política educativa. Ese tipo de cosas salen permanentemente y eso es lo que queremos. Además, con propuestas, decirle a nuestros candidatos, estos son los problemas, nosotros proponemos esto, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y usted va a ser el encargado? No, es la ciudadanía, es su gente, yo soy un facilitador. Precisamente de facilitar la transferencia de las aspiraciones ciudadanas el próximo sábado. ¿Cómo han enlistado las aspiraciones o las demandas de los ciudadanos? Hay una sistematización de todas las mesas y obviamente de las temáticas y de las territoriales. Ese documento que ya fue trabajado en todos los sectores. Lo que pide la gente desde las ciudades y pide la gente desde las poblaciones beneficiarias de estos proyectos, ¿no? De estos consensos, digamos, de apoyo a la producción. Se hicieron estas 8 mesas. En estas 8 mesas de las que usted mencionó. ¿Usted recuerda Está la de cultura, está la de educación, hablo de lo social también, la de la inclusión, está la gobernanza, que tiene que ver con el tema de participación ciudadana, la económica productiva, básicamente tiene que ver con el tema del empleo y los emprendimientos, está la ambiental, que obviamente es un problema complicado que atañe a todos porque afecta a todos y como es una afectación general, debería haber una solución general, pero todas tienen no hay tantas especificidades, o sea, los problemas generales macro, les señalaba el de la educación, de los jóvenes que se quedan sin universidad, les señalaba de la diferencia de calidad, hay una propuesta de los jóvenes de qué hacer con los exámenes, no eludir los exámenes, los ven necesarios, pero qué hacer para que entren en un proceso de igual de oportunidades todos los jóvenes. Eso es importante. Cuando hablamos de lo económico productivo, pues obviamente lo que golpea es el desempleo, obviamente lo que golpea es el ingreso. Y hay propuestas claras de emprendimientos productivos, hay propuestas que tienen que ver con la ley de economía popular y solidaria, hay propuestas que tienen que ver con la facilidad del financiamiento hacia estos sectores para que puedan crecer. En el tema de ambiente, de lo que yo recuerdo, la gente habla es de buscar la forma de sensibilizar para que el conjunto de la población de Pichincha sepa que en alguna forma está ayudando a contaminar y por lo tanto sepa que en alguna forma tiene que ayudar a controlar esta contaminación. La organicidad propia de estos círculos ciudadanos, productores ciudadanos, cuentan con el apoyo, digamos, de la banca estatal, el Banco de Fomento, la Corporación Financiera, agrupada seguramente para la CFN, agrupados los círculos productivos de cada sector. Yo tengo que ser autocrítico y crítico en ese sentido. O sea, el antiguo Banco de Fomento nunca entendió la característica de este sector de economía solidaria y el pequeño empresariado. Por eso le pregunto. Porque no tenían garantías reales y por lo tanto al no tener garantías reales no eran sujetos de crédito. Ahora el Banco de Ecuador ha cambiado muchísimo, pero está empezando. Esperemos que eso ya se multiplique
y que obviamente tengamos la posibilidad de que haya auspicio financiero para estos sectores, para su crecimiento. Porque además este sector utiliza mano de obra intensivamente, porque no es tecnológicamente avanzado. Entonces la utilización de mano intensiva es fuerte y obviamente la afectación al empleo de manera positiva es financiando este tipo de proyectos, ayudando con espacios de mercado y evidentemente vamos a favorecer el empleo y el trabajo. Resulta inútil, no genera una expectativa positiva. El campesino que viene a las ciudades sin saber leer ni escribir, digo no solamente por el lado del lenguaje, sino porque son gente impreparada para enfrentar, digamos, los desafíos en el trabajo que requieren las urbes, las ciudades. Así es. Ellos son gente que se hizo en el campo, entonces hay que detenerlos ahí. Así es, así es. Y ese es el propósito. Entonces, ¿cómo los detenemos, no es cierto? Los detenemos garantizando ingresos dignos. ¿Cómo los detenemos? Los detenemos garantizando trabajo. ¿Cómo los detenemos? A los jóvenes que llegaron al colegio, a terminar su colegio, vienen a la universidad en la ciudad y el 99% se queda en la ciudad, no vuelve a su terruño, no vuelve, se queda en la ciudad. Entonces, si garantizamos carreras que tengan que ver con lo Esto está probado, la gente que viene a las ciudades se quedó. Yo tengo parroquias como Nono, que tuvimos que por obligación crear un colegio ahí para que nuestros muchachos se queden. Esa es la realidad. Parroquias como Chavespamba, que tienen más de 1,000 habitantes, pero desde hace años, o sea, no hay un crecimiento. El crecimiento demográfico, esa diferencia va a la ciudad y va engrosando, en algunos casos, cinturones de miseria de la gran ciudad. En algunos casos, las ciudades no tienen la posibilidad de garantizar los derechos, entonces lo que hacemos es profundizar la pobreza. Entonces, por eso la mirada al campo es fundamental, pero articulada con la ciudad, no separada, articulada, somos un todo. Y ese todo se tiene que manejar con políticas integrales. Entonces, en las mesas va a encontrar todo este tipo de cosas. Interesante. Vamos a tener el documento sistematizado, se lo haré llegar para su conocimiento, y luego de eso, entonces, invitaremos a los candidatos a que nos respondan, y obviamente ahí necesitamos que estén los medios de comunicación. Y podríamos estar explicando e informando a la ciudadanía de las zonas urbanas y rurales a través de nuestras estaciones. Próxima semana, lo que realmente ocurrió el sábado próximo. De acuerdo. Estamos porque además no es un tema solamente de la ruralidad, ¿no es cierto? Hicimos asambleas en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, hicimos asambleas en los cantones, hicimos asambleas ¿Qué buscan en las parroquias? conectar con esas asambleas porque, repito, la que han dividido a la urbe? El tema es integral, ¿no es cierto? El tema es integral y hay que sensibilizar. O sea, cuando hacemos las asambleas, vea, usted es chagra, yo soy chagra. Así es. O sea, y así pasa en las asambleas, la gran mayoría es gente que ha venido de otros sitios, que ha venido de las parroquias rurales, que ha venido de otros cantones a la gran ciudad. Y ahora cuando les hacemos la sensibilización... Y conocemos esa realidad, eso es la ventaja de nosotros. La sentimos, claro. La sentimos. Entonces, pero si nosotros hubiéramos garantizado los derechos mínimos en la práctica, ahí en el territorio, era posible que ni usted ni yo estemos acá, estemos allá, en nuestra provincia, estemos en nuestro cantón y estemos trabajando. Hoy lo hacemos aquí en Pichincha, lo hacemos aquí en Quito, lo hacemos, amamos esta provincia, amamos nuestros cantones, amamos y hemos sido útiles. Y hemos sido útiles para su desarrollo. Así es, así es. Señor Prefecto Gustavo Baroja, muchas gracias por esta visita. Quedamos entonces para mitad de semana, seguramente, de acuerdo a su agenda, que nos venga a explicar y a informar lo que ocurrió el sábado en esta gran asamblea que se va a realizar por iniciativa y patrocinio del Consejo Provincial en la ciudad de Quito. Muchas gracias. Gracias. Mañana estaremos 6:45 en búsqueda de la verdad. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos